Mis padres me cobraban renta mientras mis hermanos vivían gratis, así que los desalojé de mi vida. Cumplí 18 años y mis padres inmediatamente empezaron a cobrarme 12,000 pesos al mes por vivir en casa. Dijeron que era para enseñarme responsabilidad y prepararme para el mundo real. Yo todavía estaba en la prepa, trabajando medio tiempo en un supermercado, ganando el salario mínimo. Pero ellos insistieron. Cada mes, el día primero, querían su dinero. Apenas me quedaba algo después de pagarles, pero supuse que así funcionaban las cosas cuando te convertías en adulto. Pagué cada mes durante el resto de mi último año escolar. Entonces noté algo raro. Mi hermano Javi cumplió 18 años 6 meses después que yo. Nada de renta. Mis padres dijeron que él se estaba enfocando en su música y no necesitaba el estrés. Se la pasaba en su cuarto jugando videojuegos todo el día y a veces tocaba la guitarra por 20 minutos. Le compraron un amplificador nuevo para su cumpleaños que costó 40,000 pesos. Mi hermana Ale cumplió 18 un año después. Tampoco hubo renta para ella. Aparentemente estaba demasiado ocupada con su carrera de influencer. Tenía 400 seguidores en TikTok y publicaba tal vez una vez a la semana. Mis papás le compraron un aro de luz y un teléfono nuevo para ayudarla con su creación de contenido. Mientras tanto, yo trabajaba a tiempo completo después de graduarme, iba a la universidad en la noche y seguía pagando 12,000 pesos al mes. Cuando pregunté por qué solo yo pagaba renta, mi mamá dijo que yo era la responsable que podía manejarlo. Mis hermanos necesitaban más apoyo para perseguir sus sueños. Seguí pagando mientras la carrera musical de Javi consistía en tocar en una noche de micrófono abierto donde olvidó la letra. La carrera de influencer de Ale llegó a su punto máximo con 500 seguidores a pesar de que mis padres le pagaron fotos profesionales. Luego mis padres me subieron la renta a 16,000 pesos. Dijeron que los costos estaban subiendo y que ahora tenía un trabajo de tiempo completo, así que podía pagarlo. Javi nunca había trabajado un día en su vida a los 20 años. Ale trabajaba un turno a la semana en una boutique por el descuento de empleada. Pero yo era la que pagaba más. El golpe real llegó cuando escuché a mis padres hablando de sus finanzas. Estaban poniendo el dinero de mi renta directamente en cuentas de ahorro para Javi y Ale. Mi renta literalmente estaba financiando el futuro de mis hermanos mientras yo no podía ahorrar ni un centavo. Lo llamaban sus fondos educativos, aunque ninguno de los dos estaba en la escuela. Javi se había salido de la universidad después de un semestre y Ale ni siquiera aplicó. Yo estaba tomando clases nocturnas y pagando mi propia colegiatura. Cuando los confronté, dijeron que Javi y Ale no eran tan capaces como yo. Necesitaban más ese colchón financiero. Yo era lo suficientemente inteligente para salir adelante por mi cuenta. Fue ahí cuando me enteré de que mis padres le habían estado diciendo a todo el mundo que yo vivía en casa sin pagar renta, gorroneando de ellos. Se hacían ver como santos apoyando a su hija adulta mientras yo en realidad les pagaba 16,000 pesos al mes. Mi familia extendida pensaba que yo era una perdedora aprovechándome de mis padres. En las cenas familiares mi tía hacía comentarios sobre que necesitaba madurar y mantenerme sola. Mis padres nunca la corrigieron. Así que decidí jugar su juego. Fui con ellos y les dije que tenían razón. Necesitaba más responsabilidad. Les pedí que redactaran un contrato de arrendamiento formal para poder construir historial de renta para mi crédito. Pensaron que esto era excelente y redactaron este contrato oficial con términos y condiciones. Estaban tan orgullosos de enseñarme sobre contratos, incluso se tomaron una foto conmigo firmándolo para publicar sobre su crianza responsable. Esto es lo que no sabían. En nuestro estado, una vez que tienes un contrato, tienes derechos de inquilino. Y ellos acababan de violar como 15 de ellos. Sin aviso adecuado para el aumento de renta, sin sistema de recibos para los pagos, sin acuerdos de mantenimiento, sin documentación del depósito de seguridad. Habían estado entrando a mi cuarto sin aviso, usando mi baño cuando el suyo estaba ocupado, tomando comida que yo compraba sin permiso. Todo violaciones. Empecé a documentar todo. Cada vez que mi mamá entraba a mi cuarto para pedir algo prestado sin preguntar. Cada vez que mi papá usaba mi laptop sin permiso. Cada vez que le daban dinero a Javi o Ale mientras me decían a mí que pagara más. El contrato que escribieron decía goce pacífico de las instalaciones. Difícil de disfrutar cuando Javi practicaba mal su guitarra a medianoche justo encima de mi cuarto. El contrato decía acceso a áreas comunes. Difícil de acceder cuando Ale esparcía su equipo de fotografía por toda la sala todos los días. Les envié quejas formales por escrito sobre cada violación. Se rieron al principio. Pensaron que estaba siendo dramática. Entonces dejé de pagar renta. Les dije que la estaba reteniendo debido a violaciones del contrato no resueltas, lo cual era mi derecho legal como inquilina. Perdieron la cabeza y exigieron el dinero. Ofrecí pagar si arreglaban las violaciones. Dijeron que no tenían que arreglar nada en su propia casa. Perfecto, entonces yo no tenía que pagar. Intentaron correrme, pero les mostré el contrato que escribieron. Tendrían que desalojarme formalmente, lo cual tomaría meses. Tendrían que ir a la corte y explicar por qué estaban desalojando a una hija mientras los otros dos vivían ahí gratis. Tendrían que decirle a un juez sobre las cuentas de ahorro financiadas por mi renta. Tendrían que admitir que habían estado mintiéndole a todos sobre que yo vivía gratis. Los registros de la corte serían públicos. Todos lo sabrían. Mi mamá entró en pánico y ofreció reducir mi renta de nuevo a 12,000. Yo contraoferté con 0.
igual que mis hermanos. La cara de mi papá se puso roja brillante y empezó a gritar que yo estaba siendo irrespetuosa y malagradecida después de todo lo que habían hecho por mí. Su voz subía de volumen con cada palabra. Mi mamá intervino de inmediato diciendo que me daban un techo sobre mi cabeza, y que así era como les pagaba, amenazando con acción legal como una extraña. Se puso la mano en el pecho como si la hubiera lastimado físicamente. Me mantuve calmada aunque mi corazón estaba latiendo fuerte. Expliqué que no estaba amenazando nada, solo pidiendo el mismo trato que recibían Javi y Ale. 0 pesos al mes. Lo mismo que ellos. La cara de mi papá de alguna manera se puso aún más roja y salió furioso de la habitación. Mi mamá me miró por un segundo como si quisiera decir algo más. Luego lo siguió. Me quedé sola en la cocina sosteniendo mi documentación impresa de cada violación del contrato. Los papeles se sentían pesados en mis manos. Podía escuchar la puerta de su recámara azotarse arriba. Esa noche me acosté tratando de concentrarme en mi tarea, pero seguía escuchando a mis padres discutiendo fuerte en su cuarto. Las paredes en esta casa eran lo suficientemente delgadas para entender la mayor parte de lo que decían. La voz de mi mamá se escuchó primero diciendo que deberían dejarme quedarme sin pagar renta para evitar problemas. La voz de mi papá subió de nuevo insistiendo que eso sería recompensar mi mal comportamiento. Dijo que yo necesitaba aprender respeto. Mi mamá dijo algo más bajo que no pude escuchar. Luego mi papá dijo algo sobre no ser manipulados por su propia hija. La discusión siguió por más de una hora. Me rendí con la tarea y solo me quedé ahí escuchando. Eventualmente sus voces bajaron y escuché su tele prenderse. A la mañana siguiente bajé a desayunar y la cocina se sentía tensa. Mis padres ya estaban en la mesa comiendo cereal y no se hablaban entre ellos. Javi entró rascándose la cabeza y preguntó qué pasaba porque había escuchado gritos anoche. Me serví café y expliqué toda la situación mientras mis padres se sentaban en silencio. Le conté sobre la renta que había estado pagando por años, sobre las violaciones del contrato, sobre las cuentas de ahorro financiadas con mi dinero. Javi de hecho se rió y dijo que estaba siendo dramática por unos cuantos pesos al mes. Agarró un tazón del gabinete y dijo que todos pagan renta cuando son adultos. Le señalé que él no pagaba renta. Se encogió de hombros y dijo que eso era diferente porque él se estaba enfocando en su música. Le pregunté cuándo fue la última vez que había practicado. No contestó. Ale bajó en pijama sosteniendo su celular. Obviamente había escuchado parte de la conversación porque saltó de inmediato diciendo que yo estaba siendo egoísta y haciendo que todo se tratara de mí cuando ellos solo estaban tratando de perseguir sus sueños. Su voz tenía ese tono quejumbroso que usaba cuando quería simpatía. La miré directo y le dije que el dinero de mi renta literalmente estaba financiando esos sueños. Le conté sobre las cuentas de ahorro. Abrió la boca pero no salió nada. Miró a mis padres como esperando que lo negaran. Mi mamá miró fijamente su tazón de cereal. Mi papá se levantó y puso sus platos en el fregadero con más ruido del necesario. La cara de Ale se puso pálida y se sentó sin servirse comida. Esa tarde mis padres me llamaron a la sala. Estaban sentados juntos en el sofá con expresiones serias. Mi papá se aclaró la garganta y dijo que lo habían discutido y querían presentar una contraoferta. Reducirían mi renta a 8,000 pesos al mes como compromiso. Mi mamá asintió y dijo que eso era más que justo. Me senté en la silla frente a ellos y dije que el compromiso era 0 pesos. Igual que mis hermanos. Mi papá empezó a interrumpir pero seguía hablando. Dije que podíamos dejar que un juez decidiera qué era justo si preferían esa opción. Saqué mi celular y les mostré fotos que había tomado del contrato que escribieron. Fotos de mis registros de pago. Fotos de cada violación documentada. La cara de mi mamá se puso blanca. Mi papá se paró rápido y dijo que me corría inmediatamente. Su voz temblaba cuando lo dijo. Me quedé sentada y calmadamente le recordé que eso era ilegal sin procedimientos de desalojo adecuados. Le expliqué que tendría que meter papeles en la corte. Tendría que esperar una fecha de audiencia. Tendría que explicarle a un juez por qué estaba desalojando a una hija mientras otros 2 vivían ahí gratis. Vi cómo los ojos de mi mamá se abrían más al darse cuenta de que yo realmente conocía mis derechos. Agarró el brazo de mi papá y lo jaló de regreso al sofá. Él estaba respirando fuerte como si hubiera estado corriendo. Nadie dijo nada por un largo minuto. Luego mis padres salieron de la habitación sin otra palabra. En el trabajo al día siguiente debía verme estresada porque mi compañera Katy se acercó durante nuestro descanso de la mañana, preguntó si estaba bien. Dudé, pero luego todo salió. Le conté toda la situación durante nuestro almuerzo en el comedor. Sobre la renta mientras mis hermanos pagaban nada. Sobre las cuentas de ahorro. Sobre las violaciones del contrato. Los ojos de Katy se pusieron enormes y seguía diciendo que no podía creer que unos padres hicieran eso. Dijo que sus propios padres tenían sus problemas, pero al menos trataban a todos los hijos igual. Preguntó si tenía otro lugar donde quedarme. Le dije que me quedaría ahí porque legalmente no podían forzarme a salir. Katy sacó su celular y empezó a mensajear a alguien. Me dijo que su esposo Beto trabajaba en administración de propiedades y sabía todo sobre derechos de inquilinos. Insistió en que hablara con él porque había ayudado a gente en situaciones similares antes. Dijo que Beto había visto a dueños intentar todo tipo de cosas ilegales y siempre sabía cómo manejarlo. No estaba segura de involucrar a más gente, pero Katy no aceptó un no por respuesta. Se mensajeó con Beto por un minuto y luego me dijo que él quería reunirse conmigo. Dijo que podía revisar mi contrato y documentación.
Acepté porque en este punto necesitaba toda la ayuda posible. Ese fin de semana me reuní con Beto en una cafetería cerca de mi trabajo. Era un tipo alto en sus 40 con lentes y una sonrisa amigable. Katy ya le había mostrado algunos detalles, así que sabía lo básico. Traje mi carpeta con el contrato y toda mi documentación. Beto esparció todo en la mesa entre nuestras tazas de café y empezó a leer cuidadosamente. Se tomó su tiempo haciendo notas en una libreta. Después de unos 20 minutos levantó la vista y dijo que mis padres habían violado múltiples derechos de inquilino. Señaló secciones específicas del contrato que escribieron y explicó cada violación. Sin aviso adecuado para el aumento de renta de 12,000 a 16,000. Sin sistema de recibos para mis pagos. Sin documentación del depósito de seguridad, aunque el contrato mencionaba uno. Pasó mis fotos de las veces que habían entrado a mi cuarto sin aviso. Beto confirmó que tenía una posición legal fuerte si esto iba a la corte. Dijo que la mayoría de los jueces no veían con buenos ojos a los padres explotando a sus hijos adultos financieramente. Explicó que el contrato que mis padres escribieron en realidad me daba más protecciones de las que se daban cuenta. Dijo que estaba haciendo lo correcto al documentar todo y mantenerme firme. Anotó el nombre de una abogada de derechos de inquilinos que conocía que a veces daba consultas gratuitas. Dijo que si mis padres seguían presionando debía llamar a esta abogada. Me sentí aliviada teniendo a alguien confirmando que no estaba loca por pelear esto. Beto dijo que estaría feliz de testificar como testigo experto si llegaba a eso. Me dijo que siguiera documentando todo y no dejara que mis padres me presionaran para pagar o irme. Hablamos por otra hora sobre mis opciones y contestó todas mis preguntas. Cuando salí de la cafetería me sentía más segura de lo que me había sentido en días. Beto anotó el nombre y número de la abogada en una servilleta, Cristina Paredes. Dijo que ella trabajaba con gente joven lidiando con problemas de familiares arrendadores y a veces tomaba casos gratis cuando pensaba que alguien estaba siendo abusado. Le agradecí y guardé la servilleta en mi cartera. Cuando llegué a casa esa noche fui directo a mi cuarto y saqué la servilleta. Miré el número por un rato antes de llamar. Una recepcionista contestó y expliqué mi situación tan brevemente como pude. Me puso en espera unos minutos. Cuando regresó dijo que Cristina tenía un espacio el jueves en la tarde si podía ir. Dije que sí inmediatamente aunque tendría que salir temprano del trabajo. Los siguientes días se hicieron eternos. Mantuve mi carpeta de documentación en mi mochila a donde quiera que iba. Mis padres intentaron hablarme un par de veces, pero mantuve las conversaciones cortas. Mi mamá preguntó si podíamos sentarnos y discutir las cosas como adultos. Le dije que podíamos discutirlo después de que hablara con mi abogada. Su cara se puso pálida cuando dije esa palabra. El martes por la noche estaba en mi cuarto estudiando cuando escuché un toquido. Antes de que pudiera contestar, mi mamá abrió la puerta. Tenía lágrimas corriendo por su cara. Se sentó en la orilla de mi cama sin preguntar y empezó a llorar más fuerte. Dijo que estaba destrozando a la familia por dinero. Preguntó por qué no podía simplemente ser la responsable como siempre había sido. Dijo que Javi y Ale me admiraban y ahora estaba dando un mal ejemplo involucrando abogados. Cerré mi libro y la miré. Le pregunté directamente por qué ser responsable significaba que tenía que ser tratada peor que mis hermanos. Se limpió los ojos y dijo que no se trataba de tratarme peor. Dijo que Javi y Ale solo necesitaban más ayuda que yo. Le pregunté por qué necesitaban más ayuda. No pudo darme una respuesta real. Solo seguía diciendo que necesitaban apoyo para encontrar sus caminos. Le señalé que yo estaba encontrando mi camino también, pero tenía que pagarlo yo misma más darles dinero a ellos cada mes. Se levantó y dijo que estaba siendo difícil a propósito. Salió de mi cuarto y la escuché llorando en el pasillo. Llegó el jueves y salí del trabajo a las 2 para llegar a mi cita de las 3. La oficina de Cristina estaba en un edificio pequeño en el centro. La sala de espera tenía sillas que no combinaban y revistas del año pasado. La recepcionista me sonrió y dijo que Cristina estaría lista en unos minutos. Me senté con mi carpeta en las piernas. Una mujer salió de la oficina trasera, tal vez en sus 40 segundos con cabello oscuro recogido y lentes. Caminó directo hacia mí y me extendió la mano. Cristina Paredes. Tenía un apretón de manos firme y contacto visual directo. Me llevó a su oficina que tenía un escritorio grande cubierto de archivos y papeles. Despejó un espacio y me dijo que me sentara. Abrí mi carpeta y empecé a explicar todo. Escuchó sin interrumpir. Tomó notas en una libreta amarilla. Cuando terminé se reclinó en su silla. Dijo que había visto casos como el mío antes. Dijo que los padres explotaban a sus hijos adultos financieramente todo el tiempo y se convencían a sí mismos de que era por el bien de los hijos. Dijo que el contrato que mis padres escribieron de hecho me daba fuerte protección legal. Preguntó si podía quedarse con mi documentación para sacar copias. Dije que sí. Cristina llamó a su asistente legal. Un chico llamado Lucas entró cargando una cámara. Era más joven que Cristina, tal vez 20 y tantos altos. Empezó a tomar fotos de cada página en mi carpeta, el contrato, mis registros de pago, las quejas escritas que había enviado a mis padres sobre violaciones del contrato. Trabajó metódicamente y no se le pasó nada. Cristina explicó que necesitaban todo documentado apropiadamente en caso de que esto fuera a la corte. Dijo que los jueces tomaban estos casos en serio cuando veían evidencia clara de explotación. Lucas terminó de tomar fotos y me devolvió mis originales. Cristina dijo que redactaría una carta a mis padres explicando sus violaciones y mis derechos.
La carta declararía que yo reanudaría el pago de renta una vez que arreglaran todas las violaciones y me dieran los mismos términos que mis hermanos. 0 pesos mensuales. Sentí un alivio inmenso. Tener a una profesional de mi lado hacía que todo se sintiera más real y menos como si solo estuviera siendo dramática. Cristina dijo que tendría la carta lista para el lunes y la enviaría por correo certificado. Así mis padres tenían que firmar de recibido. Dijo que no me sorprendiera si reaccionaban mal. Me dijo que documentara cualquier amenaza o acoso. Le agradecí y dijo que no me preocupara por el pago ahorita. Ella vería qué hacer porque odiaba ver a padres aprovechándose de sus hijos. Salí de su oficina sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en meses. La carta llegó a casa de mis padres el miércoles. Yo estaba en el trabajo cuando mi celular empezó a sonar. Mi papá. Dejé que se fuera a buzón. Llamó 3 veces más. Luego llamó mi mamá. No contesté. Durante mi hora de comida escuché los mensajes de voz. Mi papá estaba gritando sobre cómo involucré abogados en asuntos familiares. Dijo que estaba exagerando por unos cuantos pesos. El mensaje de mi mamá era ella llorando y diciendo que estaba arruinando todo. Cuando llegué a casa esa tarde, mi papá estaba esperando en la sala. Empezó a gritar en cuanto entré. ¿Cómo me atrevía a traer abogados a esto? ¿Cómo me atrevía a amenazarlos en su propia casa? Mi mamá estaba en el sofá llorando. Me mantuve calmada y dije que no estaba amenazando a nadie. Solo estaba pidiendo el mismo trato que recibían Javi y Ale. La cara de mi papá se puso roja. Dijo que si quería jugar juegos legales, entonces tal vez Javi y Ale deberían empezar a pagar renta también. Les gritó para que bajaran. Javi bajó primero viéndose confundido. Ale siguió un minuto después. Mi papá les dijo que empezando el próximo mes, ambos estarían pagando 6,000 pesos de renta. A Javi se le cayó la boca. Dijo que no podía pagar eso. Mi papá preguntó por qué no. Javi tartamudeó que no tenía trabajo. Mi papá dijo que ese era exactamente el punto. Si yo no tenía que pagar, entonces nadie tenía viaje gratis ya. Ale empezó a llorar y dijo que estaba construyendo su carrera y no podía pagar renta. Mi papá dijo que mejor viera cómo le hacía entonces. Javi me miró como si esto fuera mi culpa. Solo le devolví la mirada. Esta era la primera vez que él tenía que pensar en dinero, y se notaba en su cara. Le preguntó a mi papá si hablaba en serio. Mi papá dijo completamente en serio. Todos pagan. O nadie paga. Mi mamá seguía llorando en el sofá. Javi regresó arriba sin otra palabra. Ale lo siguió. Al día siguiente, Ale publicó algo en TikTok. No lo vi al principio, pero Katy me mostró en el trabajo. Era Ale en su cuarto viéndose triste con textos sobre familiares tóxicos que causaban drama. Una pista de audio sobre ser incomprendida sonaba de fondo. El video tenía tal vez 30 vistas. Katy rodó los ojos y dijo que mi hermana era ridícula. Esa tarde mi mamá compartió el video en Facebook con una descripción larga sobre qué difícil era cuando tus hijos se volvían en tu contra. No mencionó ningún detalle real, solo cosas vagas sobre luchas familiares y mantenerse fuerte. Leí los comentarios. Mi tía había escrito que algunos hijos no apreciaban los sacrificios de sus padres. Otros parientes estuvieron de acuerdo. Nadie sabía lo que realmente estaba pasando. Todos pensaban que yo era el problema basado en las mentiras de mis padres. El sábado por la mañana mi tía me llamó directamente. Casi no contesto, pero decidí que ya no me iba a esconder. Empezó de inmediato sobre cómo yo estaba siendo egoísta y destrozando a la familia. La interrumpí. Le pregunté si sabía que yo había estado pagando 16,000 pesos al mes en renta. Se quedó callada. Le conté toda la historia. Cómo había pagado desde los 18. Cómo Javi y Ale nunca pagaron nada. Cómo mis padres ponían mi dinero de renta en cuentas de ahorro para mis hermanos. Cómo le decían a todos que yo vivía gratis. Mi tía no dijo nada por un largo tiempo. Luego dijo que no tenía idea. Dijo que mis padres siempre lo hacían sonar como que yo era la que se aprovechaba. Se disculpó por juzgarme sin saber la verdad. Dijo que el favoritismo no estaba bien. Y que sentía los comentarios que había hecho en las cenas familiares. Le agradecí por escuchar. Dijo que iba a llamar a mis padres para escuchar su versión. Pero me creía. Después de colgar sentí que tal vez alguien en mi familia finalmente entendía con lo que había estado lidiando. En menos de una hora mi celular empezó a iluminarse con mensajes de parientes con los que casi no hablaba. Mi tío quería saber si era cierto que había estado pagando renta. Mi prima preguntó por qué mis padres nunca lo mencionaron. Incluso mi abuela llamó preguntando qué estaba pasando con la familia. Respondí a cada uno con los hechos básicos. 16,000 al mes desde que cumplí 18. Javi y Ale pagaban nada. Mi renta se iba a cuentas de ahorro para ellos. Mis padres le decían a todos que yo vivía gratis. Las respuestas llegaron rápido. Mi tío dijo que eso no estaba bien. Mi prima dijo que siempre se preguntó por qué mis padres actuaban como si yo fuera floja cuando trabajaba a tiempo completo. Mi abuela dijo que necesitaba hablar con mi mamá sobre esto. Para la hora de la cena mi celular no paraba de vibrar. Los celulares de mis padres deben haber estado peor porque podía escuchar a mi mamá en el teléfono en la cocina poniéndose más ruidosa con cada llamada. Seguía diciendo que era asunto familiar privado y la gente necesitaba mantenerse fuera de ello. Mi papá le arrebató el teléfono en un punto y le dijo a quien sea que estuviera llamando que yo los estaba haciendo ver mal a propósito.
Me quedé en mi cuarto con la puerta cerrada con seguro y dejé que lidiaran con el desastre que habían creado al mentirle a todos. A la mañana siguiente mi mamá tocó mi puerta. Se veía cansada y sus ojos estaban rojos. Dijo que mi papá quería hacerme una oferta para arreglar todo. La seguí abajo donde mi papá estaba sentado en la mesa de la cocina con una calculadora y unos papeles. Dijo que me reembolsarían 6 meses de renta para mostrar buena fe. Eso eran 96,000 pesos. A cambio, yo dejaría de hablar con parientes sobre las finanzas familiares. Tomé una foto de los papeles con mi celular y les dije que necesitaba pensarlo. Luego le mandé la foto a Cristina. Me llamó en 20 minutos. Su voz era cortante cuando me dijo que no aceptara nada sin obtener documentación legal adecuada. Dijo que la oferta era ellos tratando de controlar la narrativa y callarme. Preguntó si había condiciones adjuntas. Le leí los papeles e hizo un sonido de disgusto. Dijo que estaban tratando de comprar mi silencio sin admitir que hicieron algo mal. Me dijo que lo rechazara y dejara que ella manejara las negociaciones. 2 días después, llegó un correo de mi papá con un documento adjunto. Lo abrí y empecé a leer. Me reembolsarían los 96,000 pesos, pero tenía que aceptar pagar 6,000 mensuales de ahí en adelante. También tenía que firmar algo diciendo que no discutiría asuntos financieros familiares con nadie fuera de la familia inmediata. Había un párrafo entero sobre proteger la privacidad familiar y mantener límites respetuosos. Se lo reenvié a Cristina sin responder a mis padres. Me llamó esa tarde sonando molesta. Dijo que mis padres seguían tratando de controlarme mientras fingían comprometerse. Preguntó si quería que ella respondiera. Dije que sí. Me dijo que les enviaría una carta con sus términos y podían tomarla o verme en la corte. La carta de Cristina llegó a casa de mis padres 3 días después. Yo estaba en el trabajo cuando mi papá llamó gritando al teléfono. Dijo que mi abogada los estaba amenazando y haciendo demandas irrazonables. Pregunté qué demandas. Dijo que Cristina quería un reembolso de 1 año completo y 0 renta de ahí en adelante. Le dije que eso parecía justo ya que eso es lo que Javi y Ale recibían. Dijo que estaba siendo ridícula y colgó. Esa noche en la cena mis padres no me hablaron para nada. Javi preguntó qué estaba pasando y mi mamá le dijo que era entre ellos y yo. Ale navegaba en su celular ignorando a todos. El silencio se sentía pesado pero no intenté llenarlo. Pasaron 4 días con mis padres sin hablarme excepto cuando era absolutamente necesario. Luego mi papá apareció en mi trabajo durante mi turno de la tarde. Estaba rellenando estantes cuando lo vi caminando hacia mí. Empezó a hablar antes de siquiera alcanzarme. Dijo que necesitábamos hablar sobre esta situación del abogado como adultos. Le dije que Cristina estaba manejando todo y toda comunicación debería ir a través de ella. Alzó la voz y dijo que yo era su hija y él tenía derecho a hablarme. Otros clientes empezaron a mirar. Mi gerente salió de la oficina trasera. Mi papá seguía hablando sobre cómo yo estaba destrozando a la familia por dinero. Mi gerente se puso entre nosotros y le pidió a mi papá que se fuera. Mi papá me miró como si lo hubiera traicionado. Luego se dio la vuelta y salió. Mi gerente preguntó si estaba bien. Asentí, pero mis manos estaban temblando. Me dijo que tomara mi descanso temprano. Esa tarde Katy me llamó. Dijo que Beto quería saber si necesitaba un lugar donde quedarme. Dijo que su cuarto de visitas estaba disponible si las cosas empeoraban en casa. Sentí que algo se soltaba en mi pecho que no sabía que estaba apretado. Tener a dónde ir hacía que todo se sintiera menos aterrador. Le agradecí y dije que le avisaría. Dijo que la oferta seguía en pie en cualquier momento. Después de colgar me senté en mi cama mirando mi cuarto. Saber que podía irme si lo necesitaba hacía que quedarme se sintiera como una elección en lugar de una trampa. La fecha límite que puso Cristina era 1 semana desde su carta. En el día 5 mi mamá vino a mi cuarto. Dijo que hablarían con su propio abogado. Dijo que pelear esto en la corte sería caro y vergonzoso para todos. Preguntó qué tomaría para que yo dejara todo el asunto. Le dije que los términos de Cristina eran justos. 0 renta como mis hermanos y un reembolso completo por el año pasado. La cara de mi mamá se puso tensa. Dijo que eso eran 192,000 pesos. Dije que eso es lo que yo les había pagado. Se fue sin decir nada más. Pasó el día 6 sin noticias. En el día 7 mi papá tocó mi puerta en la mañana antes de que me fuera al trabajo. Dijo que aceptarían los términos de Cristina. Su voz era plana. Dijo que reembolsarían el año completo y podría vivir sin pagar renta de ahí en adelante. Igual que Javi y Ale. Pregunté si pondría eso por escrito. Dijo que su abogado estaba redactando el acuerdo. Le dije que se lo enviara a Cristina. Asintió y se alejó. Me alisté para el trabajo sintiéndome extraña. Había ganado pero no se sentía como ganar. Se sentía como que algo en mi familia se había roto, que no se arreglaría. El cheque de reembolso llegó 4 días después. 192,000 pesos a mi nombre. Lo miré por un largo tiempo antes de llevarlo a un banco diferente al que usaban mis padres. Abrí una cuenta de ahorros y deposité la cantidad completa. La cajera sonrió y me felicitó por empezar a ahorrar. Le agradecí y tomé mi recibo. Caminando hacia mi carro miré el saldo impreso en el papel. Todo ese dinero que les había pagado sentado en una cuenta con mi nombre. Se sentía real de una manera que no se había sentido antes. Había tenido razón al pelear por un trato justo. El dinero lo probaba. La atmósfera en casa cambió completamente después de eso. Mis padres dejaron de intentar hablarme sobre cualquier cosa más allá de cosas básicas de la casa.
Javi me evitaba por completo y pasaba la mayor parte de su tiempo en su cuarto. Ale pasaba junto a mí como si yo no estuviera ahí. Las cenas familiares sucedían en silencio total con todos comiendo rápido y dejando la mesa. Mi mamá intentó hacer plática unas cuantas veces, pero moría rápido cuando nadie más participaba. Yo comía mi comida y regresaba a mi cuarto. La casa se sentía fría de una manera que no tenía nada que ver con la temperatura. A la mañana siguiente mi mamá tocó mi puerta temprano. Entró sin esperar a que contestara y se sentó en la orilla de mi cama. Empezó a hablar sobre gastos de la casa y cómo realmente necesitaban mi dinero de la renta para mantener las cosas funcionando. Me senté y la miré. Le señalé que ella y papá habían estado poniendo mi renta en cuentas de ahorro para Javi y Ale. Si lo necesitaban para gastos de la casa, entonces, ¿por qué estaba sentado en cuentas de banco para mis hermanos? Abrió la boca y la cerró de nuevo. Su cara se puso roja y se levantó rápidamente. Salió de mi cuarto sin decir nada más. Pasaron 2 semanas sin que nadie hablara mucho. Entonces una noche en la cena mi papá se aclaró la garganta e hizo un anuncio. Empezando el próximo mes, Javi y Ale pagarían cada uno 6,000 pesos de renta. A Javi se le cayó el tenedor y sonó contra su plato. Empezó a decir que eso no era justo y no podía pagarlo. Mi papá levantó la mano y le dijo a Javi que dejara de hablar. Dijo que si yo no tenía que pagar entonces nadie tenía viaje gratis ya. A Ale se le cayó la boca pero no dijo nada. Seguí comiendo mi comida y no miré a nadie. Javi empujó su silla hacia atrás y subió pisando fuerte a su cuarto. Ale lo siguió 1 minuto después. Mis padres se quedaron sentados en silencio y terminé mi cena sola con ellos. La siguiente semana Javi estaba de repente muy ocupado. Imprimió su currículum y empezó a aplicar a trabajos en línea. Fue a la plaza y dejó solicitudes en cada tienda. En 5 días tuvo una entrevista en una tienda de música en el centro. 2 días después de eso llegó a casa y le dijo a todos que consiguió el trabajo. Estaría trabajando 4 días a la semana ayudando a clientes y organizando inventario. Mi papá asintió y dijo que eso era bueno. Javi me miró a través de la mesa, pero yo solo comí mi comida. Era gracioso que tan rápido podía encontrar trabajo cuando realmente necesitaba hacerlo. Había pasado 2 años diciendo que nadie estaba contratando, y necesitaba enfocarse en su música. Resultó que los trabajos estuvieron disponibles todo el tiempo. Ale intentó un enfoque diferente. Dejó de ir a su trabajo en la boutique por completo y le dijo a mis padres que no podía pagar renta mientras construía su carrera de influencer. Necesitaba dedicar todo su tiempo a la creación de contenidos y quería crecer sus seguidores. Mi mamá miró a mi papá y mi papá negó con la cabeza. Le dijo a Ale que tenía 2 opciones, pagar los 6,000 al mes o encontrar otro lugar donde vivir. Los ojos de Ale se hicieron grandes y empezó a llorar. Dijo que estaban arruinando sus sueños y siendo injustos. Mi papá no cambió su expresión. Dijo que tenía hasta el final de la semana para decidir. Ale corrió arriba y escuché su puerta azotarse. Al día siguiente estaba en su laptop aplicando a trabajos. La contrataron en una cafetería cerca de la plaza en 3 días. Vivir en casa se sentía mal aunque ya no estaba pagando renta. El aire se sentía pesado y nadie se miraba durante las comidas. Empecé a pensar en conseguir mi propio lugar. Le mandé mensaje a Beto y pregunté si podía ayudarme a entender qué podía costear y qué buscar en un contrato. Me contestó de inmediato y dijo que pasara por su oficina ese fin de semana. El sábado por la mañana manejé a la compañía de administración de propiedades donde trabajaba. Tenía un escritorio grande cubierto de carpetas y una computadora con 2 monitores. Me acercó una silla y pasamos 1 hora revisando mis finanzas. Me enseñó cómo calcular qué porcentaje de mi ingreso debería ir a renta. Me explicó sobre depósitos de seguridad y costos de servicios. Abrió listados de departamentos en mi área y me mostró qué buscar en los términos del contrato. Para el final tenía una lista de 5 lugares para ver y sentí que realmente entendía lo que estaba haciendo. En la universidad esa semana, Ana me detuvo después de clase. Ella daba mi curso de fundamentos de negocios y siempre había sido amable conmigo. Dijo que había notado que mis tareas estaban mejorando y parecía más enfocada en clase. Preguntó si todo estaba bien. Le conté sobre la situación de vivienda con mis padres y cómo resolverlo había liberado espacio mental. Asintió y dijo que el estrés afecta todo, incluyendo el trabajo escolar. Me dijo que estaba orgullosa de cómo había manejado las cosas y que me estaba yendo genial en su clase. Se sintió bien tener a alguien notando los cambios positivos. Le agradecí y me dirigí a mi siguiente clase sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en semanas. Pasé las siguientes 2 semanas viendo departamentos. La mayoría eran demasiado caros o en colonias feas. Entonces encontré un pequeño departamento tipo estudio en el 3er piso de un edificio viejo. Tenía una cocina y baño diminutos, pero el cuarto principal era de buen tamaño. El dueño me mostró el lugar y explicó que la renta era de 15,000 pesos mensuales incluyendo todos los servicios. Hice las cuentas en mi cabeza. Eso era menos de los 16,000 que mis padres me habían estado cobrando. Estaría pagando menos por vivir sola de lo que había pagado por vivir en su casa. La ironía no se me escapó. Llené la solicitud ese día y fui aprobada 3 días después. Cuando le dije a mis padres que me mudaba, la cara de mi mamá cambió. Se veía genuinamente triste y preguntó si podíamos reparar nuestra relación. Le dije honestamente que necesitaba espacio para averiguar si los quería en mi vida después de cómo me habían tratado. Empezó a llorar y mi papá puso su brazo alrededor de ella.
No dijo nada, pero su mandíbula estaba tensa. Fui arriba a empezar a empacar mis cosas. Tenía un mes antes de que mi contrato empezara, pero quería estar lista. La semana antes de mudarme, Javi tocó mi puerta. Preguntó si podía ayudarme a mudar mis cosas al nuevo departamento. Me sorprendí, pero dije que sí. Llegó el día de la mudanza y Javi apareció con su carro. Cargamos cajas y muebles e hicimos 3 viajes de ida y vuelta. En el último viaje me dijo que nunca se dio cuenta de qué tan injustas habían sido las cosas hasta que tuvo que conseguir un trabajo él mismo. Dijo que sentía haberse reído de mí cuando saqué el tema de la renta al principio. Admitió que había estado viviendo en una burbuja y nuestros padres le habían dejado quedarse ahí. Le dije que apreciaba la disculpa. Llevamos la última caja a mi departamento y me ayudó a acomodar los muebles. Antes de irse me abrazó y dijo que esperaba que pudiéramos mantenernos unidos. Ale no se disculpó, pero sí dejó de publicar quejas vagas sobre mí en redes sociales. Lo noté porque Katy me mostró que Ale había borrado todas las publicaciones sobre drama familiar y hermanos tóxicos. Una semana después de que me mudé, Ale recibió su primer cheque real de la cafetería. Publicó una foto de él con una descripción sobre trabajo honesto y ganar tu propio camino. Estaba trabajando 4 días a la semana ahora y parecía menos enfocada en volverse famosa en Internet. Mi mamá me dijo que Ale había empezado a hablar sobre tal vez ir a la universidad el próximo semestre. La realidad les había pegado a mis 2 hermanos y lo estaban manejando diferente, pero al menos lo estaban manejando. Mudarme a mi estudio se sintió diferente desde el día 1. Escogí un sofá pequeño de segunda mano en tela azul oscuro y lo puse contra la pared cerca de la ventana. El área de cocina tenía apenas suficiente espacio para una mesa pequeña y 2 sillas, y me compré vajilla real en lugar de usar platos de papel como había hecho en casa de mis padres para evitar discusiones sobre a quién le tocaba lavarlos. Colgué unos pósters que había mantenido enrollados en mi closet por años porque Ale siempre se quejaba de que eran feos y mi mamá los quitaba. Ahora estaban en mis paredes y nadie podía decir nada al respecto. Me cocinaba comidas reales y las comía cuando quería sin que Javi apareciera para tomar la mitad de mi comida o mi papá sirviéndose sobras que yo había estado guardando. Mis cosas se quedaban exactamente donde las ponía. Mi shampoo se quedaba en mi regadera. Mis botanas se quedaban en mi gabinete. Nadie pedía prestada mi laptop o usaba mis toallas o tomaba mi cargador de celular. La libertad era más grande de lo que había esperado que fuera. Una semana después de que me mudé, Cristina llamó para decirme que estaba cerrando mi archivo del caso. Dijo que nunca me cobró por nada de su trabajo porque los padres que explotan a sus hijos financieramente la hacían enojar genuinamente y le dio gusto ayudarme a defenderme. Intenté ofrecerle algo, pero se negó y me dijo que pusiera ese dinero hacia mi futuro. Le agradecí como 5 veces antes de colgar y prometí mandarle una tarjeta. Katy y yo empezamos a salir los fines de semana después de que me ayudó a pasar lo peor del conflicto con mis padres. Íbamos por café o caminábamos por la plaza o solo veíamos películas en su casa con Beto. Tener una amiga real que sabía toda la historia y me apoyaba de todos modos significaba más de lo que podía explicar. Nunca me juzgó por las cosas legales o me hizo sentir mal por ir en contra de mi familia. Solo escuchó y me dijo que merecía un mejor trato. Pasaron 3 meses en mi nuevo departamento y me asenté en una rutina que se sentía estable por primera vez en años. Trabajaba mis turnos, iba a mis clases, llegaba a casa a mi propio espacio y ahorraba dinero cada mes porque ya no estaba pagando renta. Entonces mi celular vibró con un mensaje de mi mamá, preguntando si podíamos vernos para un café y hablar. Miré el mensaje por unos minutos antes de responder que la vería en la cafetería cerca de la universidad. Parte de mí tenía curiosidad si realmente estaba lista para admitir lo que había hecho mal o si esto iba a ser otro intento de culparme para que regresara. Llegué a la cafetería primero y pedí un café regular con crema. Mi mamá apareció 10 minutos después, viéndose cansada y más vieja de lo que recordaba. Pidió té y nos sentamos en una mesa de la esquina lejos de otra gente. Empezó a hablar de inmediato y me dijo que sentía genuinamente el favoritismo y la explotación financiera. Dijo que se había convencido a sí misma de que yo era más fuerte y más capaz que Javi y Ale. Así que estaba bien tratarme diferente y esperar más de mí. Pero podía ver ahora qué tan mal estaba eso y cuánto daño había causado. Admitió que había estado usando mi supuesta fortaleza como una excusa para aprovecharse de mí mientras mimaba a mis hermanos. Escucharla decir realmente las palabras en voz alta hizo que algo apretado en mi pecho se aflojara un poco. Le dije que apreciaba la disculpa, pero que reconstruir la confianza iba a tomar tiempo. Asintió y dijo que entendía y que esperaría tanto como yo necesitara. 2 días después de reunirme con mi mamá, recibí un correo de mi papá. Fue más corto que la disculpa de mi mamá y se sentía menos personal, pero sí reconoció que había estado mal al cobrarme renta mientras dejaba a Javi y Ale vivir gratis. Dijo que sentía no tratarme justamente y que esperaba que pudiéramos trabajar en nuestra relación de ahí en adelante. El correo se sentía rígido e incómodo, como si hubiera batallado con cada palabra, pero aprecié que al menos hubiera intentado admitir que la regó. Escribí una respuesta breve agradeciéndole por la disculpa. Durante los siguientes meses, empecé a ver a mis padres para cenar en restaurantes una vez cada par de semanas. Mantuvimos las cosas neutrales, y hablábamos sobre cosas superficiales como el trabajo y la escuela y el clima. Estaban aprendiendo a tratarme como una adulta independiente en lugar de una fuente de ingreso o un problema que manejar. Mi mamá dejó de intentar darme consejos sobre cada decisión que tomaba, y mi papá dejó de actuar como si le debiera algo por criarme.
La dinámica era diferente ahora y se sentía más equilibrada. Javi y yo de hecho nos volvimos más cercanos después de que me mudé. Empezó a mensajearme más seguido y comíamos juntos a veces después de sus turnos en la tienda de música. Me dijo que finalmente entendía qué tan injustas habían sido las cosas una vez que tuvo que empezar a trabajar y pagar sus propios gastos. Dijo que sentía haberse reído de mí cuando me quejé por primera vez de la situación de la renta y admitió que había estado viviendo en una burbuja que nuestros padres crearon para él. Todavía estaba trabajando en la tienda de música y parecía más feliz teniendo estructura y propósito en su vida en lugar de solo estar sentado jugando videojuegos todo el día. Incluso empezó a tomar lecciones de guitarra en serio y practicar regularmente. Un año después de mudarme a mi estudio, me estaba yendo mejor que nunca. Mis calificaciones en la universidad eran fuertes y había empezado a buscar universidades de 4 años para transferirme. El dinero que había ahorrado del reembolso de renta más no pagar renta esos meses finales en casa, había construido una base financiera sólida. Tenía casi 160,000 pesos en mi cuenta de ahorros y un plan real para mi futuro. Mi relación con mi familia era mejor ahora porque estaba basada en respeto mutuo en lugar de obligación y explotación. Defenderme había sido difícil y aterrador, pero le enseñó a todos en mi familia que el trato justo no era algo que pudieran negociar. Yo valía la misma consideración que cualquier otro y no iba a aceptar menos que eso nunca más.